Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Estamos hablando de la historia de la aviación y la importancia que tiene Coahuila en esta historia. Estamos con nuestro invitado Alberto Salinas Duque, hablando sobre los pioneros de la aviación. A propósito de que se cumplieron este 15 de noviembre del 2015, 100 años de la fundación de la Fuerza Aérea Mexicana, y justamente el papá de don Alberto Leopoldo Salinas Carranza, fue quien recibió esta encomienda en esa primera organización. Entonces, estamos platicando sobre la primera batalla documentada, la primera batalla aeronaval en la que participó el general Gustavo Adolfo Salinas Camiña, que también son de la misma familia Salinas y descendientes de don Venustiano Carranza. Nos quería comentar, don Alberto, algo en relación a estos episodios, ¿no? que nos faltó por comentar, que fue don Gustavo. Gustavo Salinas Camiña. Ajá. Cuando él realizó este combate aeronaval, era capitán. Poco tiempo después, Gustavo Salinas tuvo un accidente con su avión. Uh-huh. El avión fue pérdida total, quedó hecho pedacitos y él fue a parar a un hospital de campaña. Y después fue reintegrado al Cuerpo de Ejército del Noroeste, el Ejército Constitucionalista, en el Cuerpo de Artillería. Gustavo Salinas tenía muchos conocimientos ya de artillería desde que había estudiado en Estados Unidos. Combatió todo el resto de la Revolución Constitucionalista bajo las órdenes del general Obregón. Después siguió combatiendo bajo las órdenes de Obregón cuando en el Bajío, ya contra la lucha del Ejército de Operaciones contra la División del Norte. Quiero hacer aquí nada más un comentario de que Gustavo Salinas Camiña fue el primer piloto aviador militar en alcanzar el grado de general de división. Uh-huh. Él fue también, ya muchos años después, campeón nacional de tiro al blanco, tanto con pistola como con rifle. Uh-huh. Y formó un equipo de tiro con la Policía Federal de Caminos de aquella época, en que daban exhibiciones volando, es decir, tirando con espejo y volando cigarros de la boca y manzanas de la cabeza con pistola 45. Era un tirador extraordinario. Uh-huh. Fue campeón nacional. Ese fue Gustavo Salinas Camiña. Sus restos mortales se encuentran hoy en el Panteón San José de su tierra natal de Cuatro Ciénegas. Bueno, ¿por qué no nos comenta algo ahora sobre su padre, sobre la fundación de la Escuela Militar de Aviación, sobre cómo se fue desarrollando la historia de la aviación militar y de una ceremonia muy emotiva, y sobre todo de este evento del por el centenario de la Escuela Militar de Aviación, realizada en noviembre pasado? En el 15 de noviembre, fíjese, curiosamente, su padre nace un 15 de noviembre. Exactamente. Hay una coincidencia. Yo también, ¿verdad? Pero bueno, no vengo en esta historia al caso. Mire, el 15 de noviembre de 1915, el entonces teniente coronel Alberto Salinas Carranza, mi padre, creó 2 nuevas dependencias de aquella nueva arma de aviación militar. Una de estas dependencias fueron los talleres de construcciones nacionales, los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. En esos talleres, en aquel tiempo, se llegaron a fabricar cosa de 50 a 60 aviones militares construidos totalmente en México. Oiga, pero entonces fue muy rápido, desde que se tiene la iniciativa a estar fabricando aeronaves en nuestro país. Es una cosa ahí mismo se diseñó muy en aquellos talleres se diseñó aquella famosa hélice Anáhuac, diseño de un ingeniero, Juan Guillermo Villasana, originario del estado de Hidalgo, él, pero en esos talleres se diseñó esa hélice que llegó a ser la mejor hélice del mundo.
inclusive se mandaron algunas hélices de esas como regalos al Japón y a otras naciones. ¿Cuál era la característica? ¿La torsión o el material? Cuando esos aviones tenían hélices americanas o europeas, ahí sobre la Ciudad de México podían ascender a una altitud de unos 14 o 15 mil pies, cuando mucho. Uh-huh. Pero cuando le pusieron la hélice anáhuac a uno de esos aviones, sobrepasó los 17 mil pies de altura uh-huh. con esa hélice. Era simplemente una hélice aerodinámicamente más efectiva que las hélices fabricadas hasta entonces. Pero ese mismo día también Alberto Salinas Carranza creó lo que se llamó entonces la Escuela Nacional de Aviación. Esa Escuela Nacional de Aviación con el tiempo se convirtió en la Escuela Militar de Aviación, uh-huh. de la cual yo fui egresado como subteniente piloto aviador de esa escuela. Uh-huh. Años más tarde, esa escuela pasó a formar parte de lo que hoy en día es el Colegio del Aire. Ah, ya. El Colegio del Aire está compuesto por la Escuela Militar de Aviación, por otras escuelas donde se prepara personal que dan todo el servicio que necesita la aviación, mecánicos, meteorólogos, despachadores, etcétera. Uh-huh. Y así es como se estableció ya el Colegio del Aire. Pero el origen de la Escuela Militar de Aviación fue aquel 15 de noviembre de 1915. Estuvieron ustedes recientemente en la ceremonia, ¿no? En Zapopan fue esto, ahí se encuentra actualmente la escuela. Sí, mire, nosotros fuimos invitados, yo fui invitado personalmente a la ceremonia del centenario de la Escuela Militar de Aviación, que es parte del Colegio del Aire, como lo dije antes. El Colegio del Aire se encuentra dentro de una base aérea militar. Esa base aérea militar es la base aérea militar número 5, que lleva un nombre. Uh-huh. El nombre de esa base aérea militar número 5 es Capitán Piloto Aviador Emilio Carranza Rodríguez, otro coahuilense. Bueno, ahí tienen otro dato interesante. Pasean por las calles de Saltillo, acostumbrados a ver el nombre de Emilio Carranza, y pocos conocen su origen. Y vamos a mencionar todavía a Antonio Cárdenas, que es otro piloto, para que vean la importancia que tiene Coahuila en la historia de la aviación. Está con nosotros también, aunque no al aire, nuestra compañera Irma Salinas, del grupo de psicología, quien nos hizo favor de ponernos en contacto con su señor padre para invitarlo en esta ocasión. Bueno, pues continuamos entonces, si les parece, con este tema. Todavía tenemos algo de tiempo. Sí, tenemos todavía un poco de tiempo para continuar con esta ceremonia que se realizó los días 14, 15 y 16 de noviembre, ¿verdad? Ahí en ese campo de Zapopan, Jalisco, en el campo número 5. Nosotros llegamos, mi hija que me acompañó y yo, llegamos ahí a la base militar número 5, y el comandante de la base aérea militar, general García Taboada, general de ala, lo que en tierra equivale a general de brigada, o sea, un águila con 2 estrellas en la gorra militar, nos invitó primero que nada a un desayuno, donde estuvo parte estuvo ahí presente la Asociación de la Escuela Militar de Aviación de Guadalajara. Una vez terminado ese desayuno, me invitó el general a que él y yo presentáramos una ofrenda floral ante un busto de Emilio Carranza que tienen ahí en la base, y después me invitó a pasar revista a cadetes del escuadrón avanzado de la Escuela Militar de Aviación. Pasé revista y después fui invitado a dar una plática a los pilotos militares que forman parte de la base aérea. Ahí tuve la oportunidad de hablar bien sobre la relación entre Coahuila y la aviación militar mexicana. Es mucha. Después de eso, también fui invitado a dar una plática a un grupo de industriales de Guadalajara que se interesaban mucho por la cuestión de la aviación militar, dado que aquella base aérea militar establecida en Zapopan pues tiene un gran prestigio en toda aquella región.
Y ahí fueron 2 conferencias las que se dieron. Un capitán amigo, también egresado de la Escuela Militar de Aviación, dio una plática sobre el Escuadrón 201. Y yo di una plática también sobre la historia de la aviación militar relacionada con Coahuila. Ya después, en la tarde, fui invitado a dar otra plática a los cadetes del Colegio del Aire y a una representación a los cadetes también que estaban ahí para tal festejo del Heroico Colegio Militar de México. Bueno, como pueden ustedes ver, don Alberto Salinas se encuentra muy activo en esta cuestión que es una aportación cultural importante para Coahuila, pero también porque tiene algunas propuestas que hacernos y porque ahora han integrado un patronato que después de un corte vamos a estar hablando de eso. Creo que no puede quedarse de lado, es muy importante el tema, dada la importancia que tiene Coahuila para la aeronáutica mexicana. Hay algunas ideas interesantes que vamos a compartir con ustedes después del corte. Yo me despido porque me retiro al programa de Radio Coahuila. Sintonícenlo en punto de las 3 de la tarde, o sea, terminando el Universo Humano en Extensión, que sintonicen radio. Ya terminando. Sí, claro. Primero no. Terminamos aquí, concluimos con esta interesante charla y queda, continúa otra de las aportaciones. Regresamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, sintonizarnos por Radio Universidad 104.1 de FM. Nos encontramos con el señor Alberto Salinas Duque, quien es hijo del fundador de la Fuerza Aérea Mexicana, el piloto capitán Alberto Salinas Carranza. Hablábamos de la historia de la aviación mexicana que está estrechamente relacionada con presidentes coahuilenses, con el estado de Coahuila y por supuesto con algunos pilotos pioneros que también son de origen coahuilense, fueron de origen coahuilense y de los cuales estaremos hablando en un momentito más. Comentábamos antes del corte sobre la ceremonia del centenario de la Escuela Militar de Aviación realizada en noviembre pasado en el campo número 5 en Zapopan, Jalisco, que lleva el nombre del piloto Emilio Carranza. Por supuesto, vamos a estar hablando un momento más sobre él. Nos comentaba don Alberto que hubo conferencias, hubo algunas ceremonias de pase de revista. ¿Qué otras actividades realizaron? Bien, finalmente ya vino la ceremonia el festejo del centenario de la Escuela Militar de Aviación. En este lugar, en este Colegio del Aire, hay varias tribunas donde se llevan a cabo algunos eventos. Nosotros fuimos invitados a la tribuna central al Star Presidium, quien encabezaba ahí toda el área del Presidium fue el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Se realizaron algunos movimientos de cadetes, desfiles de cadetes del Colegio del Aire, también del Heroico Colegio Militar de México y de la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, Veracruz, y algunos vuelos de demostración de aviones militares de aquella base, algunos vuelos con algunas acrobacias. Fue una ceremonia muy bonita, muy interesante. Finalmente se develó una placa para conmemorar este centenario. Y ya finalmente, para terminar en la noche, fue el gran baile de gala en un salón muy bonito, muy elegante, con la orquesta de la Fuerza Aérea Mexicana, una orquesta de primerísimo nivel. Y ya después, cuando terminó la orquesta ya a las 2:00 de la mañana, pues ya llegó el mariachi, que como se sabe, pues Guadalajara es el alma, es la mera mata, así mariachi, es. Y llegaron también los chilaquiles. Como debe ser. Como debe ser. Muy homenajeado y... Así es que ahí terminó el homenaje a la Escuela Militar de Aviación.
Bueno, durante nuestro programa hemos mencionado una serie de nombres relacionados con la aviación mexicana. Pilotos como Alberto Salinas Carranza, padre de nuestro invitado, también Emilio Carranza, que vienen siendo familiares del presidente Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas Rodríguez, Gustavo Espinosa Mireles, un poco ya más recientemente, y el coronel Pablo L. Cidar. ¿Quiénes fueron estas personas, señor Alba? Sí, mire, Alberto Salinas Carranza fue el fundador de la Fuerza Aérea Mexicana y el creador de la Escuela Militar de Aviación. Coahuilense, originario de Cuatro Ciénegas. Gustavo Salinas Camiña, como ya lo dije antes, fue también el primer piloto que realizó el primer combate aeronaval de la historia de la aviación militar mundial. El general Antonio Cárdenas Rodríguez, de quien yo tuve el honor de recibir mis alas de piloto de aviador militar, fue el comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, mejor conocida como el Escuadrón 201. Desde luego, Emilio Carranza Rodríguez fue uno de los más grandes pioneros, posiblemente el más grande pionero de la aviación mexicana. Coahuilense también. Coahuilense, nacido en Ramos Arizpe, que ya en otra ocasión platicaremos largamente sobre todos sus logros y sus hazañas. También es otro coahuilense, el coronel Pablo L. Cidar, que perdió la vida mientras realizaba un vuelo de buena voluntad a Sudamérica, y tuvo un accidente en Costa Rica, Centroamérica, y ahí falleció. Está también, desde luego, el licenciado Gustavo Espinosa Mireles, que fue primero secretario particular del señor Venustiano Carranza, después fue gobernador del estado de Coahuila, finalmente fue uno de los pioneros de aquella compañía mexicana de aviación, hoy tristemente desaparecida, pero que tuvo mucho que ver con el inicio también, los primeros pasos de la aviación civil en México. Civil y comercial. Muy bien, para esta historia realmente, esta parte de la historia de coahuilense es muy interesante, desafortunadamente poco difundida y divulgada, y es por eso que el señor Alberto Salinas Duque preside un patronato para la divulgación de esta parte pues poco conocida de nuestra historia de la aviación, que está ligada estrechamente a Coahuila. Es el patronato Casa de la Aviación Mexicana y se dedica pues a realizar actividades de divulgación, de difusión, entre otras más. Cuéntenos. Miren, a mí me hicieron el honor de nombrarme presidente de este patronato. La finalidad que nosotros tenemos como número uno es no permitir que caiga en el olvido la relación histórica tan importante que existe entre la aviación militar mexicana, la Fuerza Aérea Mexicana y el estado de Coahuila. Otro de los planes que tenemos, desde luego, pues para eso necesitáramos tener la ayuda más adelante, cuando sea posible, de nuestras autoridades, es poder establecer un museo de la aviación militar en México. Un miembro muy distinguido de nuestro patronato es el señor Hugo Díaz Amezcua. El señor Amezcua ha fabricado varias réplicas de aquellos aviones históricos. En el Museo de la Revolución están expuestas 2 réplicas que él fabricó. Primero, de un avión Blériot, que fue de fabricación francesa, uno de los primeros, y fue el tipo de avión en que los pilotos, los primeros pilotos militares de México aprendieron a volar en los Estados Unidos. También fabricó una réplica exacta del avión en que voló el presidente Madero, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en el mundo en volar en un avión. Replicó también una muy bonita, hermosa, copia, una réplica del avión aquel del biplano Sonora, el Martin Pusher aquel, en el cual Gustavo Salinas Camiña realizó el primer combate aeronaval en la historia de la aviación militar mundial.
Esa réplica estuvo en exhibición durante un buen tiempo en el Secubar. En el Vito Alessio Robles, así es. En el Alessio Robles. Hoy en día está desarmado, pero pronto trataremos de darle algún uso a ese avión. Si escuelas o institutos o alguna dependencia quisieran contactarse con ustedes para realizar este ciclo de conferencias, de pláticas o sobre todo para dar más divulgación, ¿a dónde puede acudir? Mire, nosotros no tenemos una oficina establecida, ¿no? Pero pues yo puedo dar el teléfono particular de mi casa y cualquier pregunta, cualquier cosa que podamos hacer, pues con mucho gusto ahí podemos atender cualquier solicitud o cualquier pregunta. Muy bien, vamos a dejar los datos aquí en Radio Universidad y puede comunicarse al 482-6995 o enviarnos un correo a elunihextension@gmail.com para realizar esta conexión tan interesante, pues tan formativa, sobre todo en cuestión de alumnos en la parte de la historia de nuestro país, como tratamos durante todo este programa, estrechamente ligada con Coahuila. Quiero agradecer a nuestro invitado, el señor Alberto Salinas Duque, y a su hija, la licenciada Irma Salinas, quienes nos acompañaron durante esta emisión. A nombre de Ernesto Duque, titular de el programa El Universo Humano en Extensión, y que en estos momentos se encuentra camino a la radio, el Sistema Estatal de Radio, para continuar con otra de las aportaciones de la Coordinación General de Extensión Universitaria, que es Voz Universitaria. Le doy la más cordial de las gracias por su atención en esta tarde de viernes. Muy buen provecho, me despido. Saida Morlet, El Universo Humano en Extensión. Recuerda, tenemos una cita los viernes a las 2 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad. Muchas gracias. El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.